Yo no sé ustedes, pero ese cántico a mí me toca. Y no es justo que me lo hagan al principio. Pero es un mensaje tan bonito. El ser un líder, y aún más ser un líder espiritual, no es una obra fácil, y es una gran responsabilidad. Cuando miramos a nuestros gobernantes, a aquellas personas que están en las posiciones de liderazgo, nuestro deseo sería que ellos se comportaran de una forma honrosa, honesta, y que sus deseos fueran el bienestar del pueblo, que sus acciones reflejaran el deseo de ayudarnos y no ganancia propia o reconocimiento a quienes ellos son. Desafortunadamente, muy a menudo vemos que estas personas que están en poderes o autoridades, posiciones de poder y autoridades, no se comportan de la forma que esperamos. Pero no podemos pensar, ellos son los líderes y son así. Tenemos que ponernos a nuestro nivel y mirarnos cada uno y cómo nos comportamos nosotros, qué tipo de testimonio damos en nuestros hogares, en nuestros alrededores. A través de nuestras vidas tenemos muchas influencias que ayudan a moldar nuestro carácter, comenzando desde la niñez, a lo largo de nuestra juventud y aún cuando somos adultos. Sea la educación que recibimos en el hogar o en las escuelas, los ejemplos que observamos de nuestros padres o familiares cercanos, o las experiencias que pasamos. El punto es que nuestras vidas, nuestra personalidad y o carácter consisten en gran parte de todas las influencias que nos han afectado de alguna manera u otra. Cuando actuamos, mucho de lo que se refleja es lo que hemos adquirido, asumido a través de los años. Por eso las decisiones que tomamos típicamente son una reflexión de nuestro carácter. ¿Cómo determinamos o en qué manera o en qué nos basamos para tomar las decisiones? Es lo que le deja saber a aquellos a nuestro alrededor qué tipo de personas somos. Hay un dicho que dice: no juzgues al libro por su cubierta, ¿no? Y muchas veces hacemos eso. Juzgamos a la persona por lo que vemos, sin entender quién verdaderamente son. Algo que es importante entenderlo es que sean las influencias positivas o negativas, cuando pasamos de la inocencia al entendimiento, todo cambia. ¿Qué quiero decir con ello? Los niños actúan basado en lo que nosotros les enseñamos, pero muchas veces ellos no entienden por qué hacen lo que hacen o por qué tienen que hacer lo que les decimos. No hagas eso porque te vas a hacer daño. Ajá. ¿Y qué hacen? Eso mismo. Porque no entienden por qué papi, por qué mami me está diciendo no hagas eso. Eso es lo que quiero hacer. En su mente ellos no ven las posibles consecuencias. Pero cuando pasamos de esa etapa de inocencia a la etapa de entendimiento, todo cambia. Porque ahora, si me dicen no hagas eso porque te vas a hacer daño, y lo hago por orgullo, arrogancia, porque estoy rebelándome en contra de aquello que me está diciendo no lo hagas. Y esto es más importante y más profundo, especialmente en el momento en que somos presentados con las verdades contenidas en las Escrituras, el mensaje del Evangelio. En ese momento ahora somos confrontados con la decisión de escoger entre Dios
aquello que es bueno, y el príncipe de este mundo que representa todo lo que es malo. En el momento que alguien nos dice Dios te ama, Cristo murió por ti, eres pecador, necesitas salvación, ahora yo tengo que enfrentar una decisión. Y una cosa es decir, me van a castigar por lo que hice, y otra cosa es, tengo sentencia eterna si no presto atención. Algo mucho más importante. Pero no le damos esa importancia muchas veces cuando hablamos con las personas, o cuando oímos el mensaje y lo ignoramos o lo rechazamos. Y ese es el pecado en cada uno de nosotros. Aun cuando ya hemos aceptado a Cristo, ¿cuántas veces no ignoramos o rechazamos las advertencias del Espíritu Santo, o de aquellos hermanos o hermanas que nos dicen, vela lo que estás haciendo, cuídate? Ya hemos recibido y seguimos tomando decisiones quizás que no son favorables para nuestro ser, debido a aquellas influencias que hay en nosotros y debido al pecado que hay en nosotros. En esta mañana vamos a ver la historia de uno de los reyes de Judá, y cómo desde muy temprana edad él buscaba a Jehová para llevar a cabo la obra, la responsabilidad a la cual se le había encomendado. Cómo desde su juventud tuvo la sabiduría y madurez de reconocer que tenía que acudir a Dios para hacer esa obra. Una madurez que muchas veces nosotros como adultos no tenemos. Aún después de años en la iglesia, seguimos comportándonos como niños espirituales. Al nivel que Pablo le dijo a la iglesia una vez, tengo que darles leche porque no pueden comer carne. Ya deberían estar comiendo carne y no se las puedo dar. El miércoles pasado hablamos cómo la iglesia tiene que ser alimentada. Es necesario que la iglesia sea alimentada espiritualmente. Y la responsabilidad del líder espiritual, pastor, maestro, el que sea, es alimentar a la iglesia. Pero de nada sirve presentar los alimentos si la iglesia hace como mis nietos, que el plato está ahí, ellos se van caminando y a correr y a jugar. Ahí está la comida, servida, sazonada, bien hecha, muy bonita presentación. Y la miré, pero me voy para allá porque quiero ir a ver el juego, o quiero ir a jugar, o quiero hacer esto otro. Y la comida enfriándose. Y la comida enfriándose. Y el cocinero molestándose por el trabajo que pasé en preparar la comida. Y la comida despreciada. Sí, la iglesia tiene que ser alimentada, pero la iglesia tiene que desear comer el alimento. Desafortunadamente, quizás se coma el alimento. Y no malentiendan lo que voy a decir. Y se alimentan y crecen. Y el Señor bendice eso. Pero entonces empezamos a pensar, ahora estoy gordo, tengo que cuidarme. Ya llegué al nivel que tenía que llegar. Ya estoy saludable espiritualmente. Y puedo ahora cogerlo suave. Y este rey, a medida que su reino creció,
y las riquezas aumentaron, un crudo deseo de poder consumió su alma y él intencionalmente abandona la responsabilidad ordenada por el Señor. Él malentendió y pensó que era el pueblo quien lo había escogido. Dios es quien ordena a los líderes, establece los gobiernos. La palabra lo dice. ¿Cómo es posible que él ponga a Fidel? ¿Cómo es posible que ponga a aquel y el otro? Él permite que el hombre obre. Las decisiones son las mismas. Escoge el bien o escoge el mal. Y como resultado de decidir escoger mi camino en vez de escoger el camino de Dios, el rey que comenzó su reinado bajo la bendición de su Dios Jehová concluyó dejando un legado de desgracia, un triste final después de un comienzo prometedor. ¿Cuántos gobernantes llegan a las posiciones y tienen ese comienzo que pensamos que van a hacer? Mira, este es diferente, este va a cambiar las cosas, este va a hacer aquello y lo otro porque él prometió, él dijo que lo iba a hacer. Y 4 años más tarde, o 8 años más tarde, el periodo que sea, miramos hacia atrás. ¿Qué hizo? ¿Dónde están los cambios? ¿Qué pasó con esas promesas? Y no es solamente en el gobierno, hermanos, en las iglesias. Cada uno de nosotros, ¿cómo estamos con el Señor? ¿Estamos cumpliendo con el compromiso que tomamos cuando dijimos, tú eres mi Señor? ¿Le estamos siguiendo como Él espera, de acuerdo a lo que su palabra dice? ¿O estamos nosotros tomando nuestras propias decisiones basadas en esas influencias en nuestras vidas que quizás no son las mejores para nuestro bienestar? Al estudiar este personaje debemos de apreciar y comprender qué significa el buscar y mantenerse en los caminos del Señor. Cuando buscamos a Dios, cuando verdaderamente buscamos a Cristo, obtenemos y recibimos bendiciones. Cuando el alimento está puesto y lo comemos, recibimos bendiciones. Cuando acudimos a Cristo diariamente, fortalece nuestra relación con Él. Nos acercamos, tenemos mejor entendimiento, lo conocemos mejor. Ahora, cuando vivimos independientemente de Él, cuando pensamos que sabemos mejor, cuando nuestros deseos sobrepasan la voluntad de Dios, Él trae consecuencias negativas. Y con eso les pido que me acompañen y abran sus Biblias en el texto de esta mañana que se encuentra en la segunda de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a leer los versículos del 3 al 5 y el 16, aunque vamos a cubrir otros. Ese va a ser el texto básico. Y les voy a pedir de reverencia al Señor que se pongan de pie para orar. Comenzando el versículo 3, la palabra dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías,
entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Versículo 16. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Bendita sea su palabra. Pueden tomar asiento. Tenemos primero que ubicarnos en lo que está sucediendo aquí. Estamos hablando de un líder de gobierno, el líder del pueblo, y a la misma vez estamos hablando de un hombre espiritual. Una vez más, como líder espiritual tenemos una gran responsabilidad. Yo no puedo solamente venir el domingo y dar un mensaje que suene bien, que sea apropiado, que sea la palabra de Dios, y de lunes a sábado comportarme completamente opuesto. Yo tengo que ser la misma persona aquí, hoy y en todo lugar, todos los días. No por ustedes, por el Señor. Mi juez es Dios. Su juez es Dios. Y usted puede venir aquí y cantar preciosamente y ser muy religioso, y de lunes a sábado ser otra persona. No me va a afectar a mí, le va a afectar a usted en su relación con el Señor. Nos dicen las Escrituras que en su juventud, en la edad de 16 años, Uzías, que en el segundo libro de Reyes es conocido, llamado Azarías, fue encomendado con la gran responsabilidad de ser el próximo rey de Judá. No hacía sino 3 años, de acuerdo a la cultura judía, que Uzías había comenzado a ser reconocido como un hombre. 3 años. Lo que tenía eran 16. Y ahora, a la edad de 16 años, después que su padre fallece, él es escogido a seguir sus pasos y ser el nuevo rey. Ahora es interesante notar que en esta misma cultura, un hombre menor de 30 años no se estimaba lo suficientemente maduro o educado para ser maestro de la ley espiritual, la ley mosaica. Él no podía ser un líder religioso antes de los 30 años. Sin embargo, a los 16 años uno podía gobernar una nación, pero no podía ser maestro de la ley espiritual a los 30. Interesante el razonamiento. Un joven de 16 años es un niño en todo sentido de la palabra, en experiencias, en educación, en comportamiento. Tráiganme por favor un muchacho de 16 años que sea maduro, y quizás lo haya. 1, 2. Pero yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años, si me hubieran puesto el presidente de los Estados Unidos, se acaba el mundo. Empiezo a calcular botones y aquí se acaba el comunismo mañana. Es más, si me lo dan hoy, empiezo a tocar el botón. El punto es, ¿qué puede un muchacho de 16 años hacer? Y esa es la mente de un pueblo, de una cultura, que lo que está diciendo es, la capacidad para gobernar una nación no era considerada tan difícil como la necesidad
o la capacidad necesaria para poder educar religiosamente. Fíjense, le estaban dando un gran valor a la ley mosaica. 30 años, tú no puedes comprender esto. 16, sí, tú puedes gobernar. Pero enseñar lo que significa la ley de Dios, tú no tienes esa capacidad. En cierto razonamiento están diciendo lo que es de Dios es demasiado importante y valioso para que un niño lo pueda hacer. Un niño de 30 años. Sin embargo, gobernar una nación, lo cual requiere dirección, autoridad e ir al frente a la batalla representando esa nación, un muchacho de 16 años lo puede hacer. Ok, ubiquémonos dentro de ese evento, de lo que está sucediendo dentro de esa cultura, para poder comprender ahora lo que va a suceder y cómo el Señor trata toda situación de acuerdo a la situación, cómo Él bendice y cómo Él disciplina, cómo Él progresa y cómo Él castiga, seas del 16 o de 160. Individualmente, cada uno de nosotros tiene que entender nuestra relación personal con Cristo. No es lo que Nidia hace como maestra y yo me siento a oír. Es que hago yo como discípulo o discípula del maestro. ¿Qué estoy haciendo con la enseñanza? ¿Qué estoy haciendo con los mensajes? Individualmente, cada uno de nosotros tenemos que ver ante los ojos de Dios. Cada uno de nosotros es un líder espiritual para un mundo perdido. El que no conoce a Cristo, usted y yo somos ese líder espiritual. Somos ese testimonio, somos ese ejemplo que ellos van a ver, que ellos van a oír. Y muchas veces no lo vemos de esa manera. Volviendo al relato, ¿qué sabemos acerca de la persona de Usías? ¿Qué conocimientos o preparación podría tener Usías a los 16 años, como mencioné, para llevar esa función de rey? La responsabilidad de dirigir, guiar y proteger al pueblo. Primeramente, el relato nos dice y nos da a entender que su padre fue una influencia positiva. El versículo 4 dice así, que conforme a todas las cosas que había hecho su padre, el ejemplo que él tenía era de su padre, y él quería ser un rey como su padre. Y esto nos da a entender que es posible que en muchas ocasiones Usías estaba presente observando a su padre llevando a cabo la obra de rey. También era muy posible que su padre lo estuviera preparando y entrenando para que en un futuro él pudiera heredar el trono. De igual manera, en la iglesia debemos de preparar a los próximos líderes para que la obra siga adelante. Aquellas congregaciones donde hay niños y jóvenes, aquellos que son los jóvenes de la congregación, la edad que sea, esa es la próxima generación. La obra no puede cesar y no va a cesar. La pregunta es si queremos ser parte de ella hasta el final. Y lo que el Señor estableció no debemos verlo con un fin, con una fecha final. Si Él estableció esta congregación aquí, este ministerio aquí, tiene un propósito, y no es para que se acabe en 5 años, 10 años, 15, porque ya no hay más nadie. Hay que buscarlos para entrenarlos, que siga adelante la obra de Dios. Amén. Amén. Hermanos, no nos podemos acomodar aquí y decir, mira que viene este grupito, que no venga más nadie para que no se dañe. Y se ríen, pero hay algunos que piensan así. Es que nos llevamos también y somos tan, tú sabes, si viene alguien a lo mejor se daña todo. El que viene de afuera va a dañar esto. ¿Quién es el rey de esta congregación? Jesús. Y contra Jesús nadie puede. Es nuestra función educar, preparar a aquellos que llegan. La obra continúa adelante. La iglesia tiene que preparar.
Y es importante notar que su padre sí dio un ejemplo, pero su padre tampoco era perfecto. Y él cometió errores en su relación con el Señor, la cual posiblemente afectaron a su hijo más adelante. En el capítulo anterior, el capítulo 25, versículos 14 y 15 de ese capítulo, leemos acerca de Amasías, el padre de Usías. Dice, volviendo luego a Amasías, dice, él estuvo en batalla y regresó, y cuando regresó trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, el enemigo. Y no solamente los trajo, sino que dice, y los puso ante sí por dioses. Y el versículo 15 dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Un hombre que comenzó de igual manera, haciendo lo correcto ante los ojos del Señor, se dejó afectar por las tentaciones. A lo mejor estos ídolos eran de oro, plata, joyas, que era lo que atraía el ojo del hombre, y se los trae a la casa. Error número 1, los trajo. Ahora, si los hubiera traído, los echa al fuego, los funde y hace algo que no es resemblando un Dios, quizás para decorar esto, aquello, otro, sigue siendo error, pero no, los trae y ahora los hace dioses de él. Y el Señor no apreció eso. Y dice claramente, la ira de Dios se encendió contra él. El hombre y la mujer de Dios tiene que mantener su guardia siempre lista, porque las tentaciones nunca van a cesar. Hermanos, nosotros tenemos que constantemente pedir que el Señor nos dé las fuerzas para decir, apártate de mí, Satanás. Él va a seguir tratando y va a seguir tratando por aquí, por allá, de este color, de aquel otro color. Las tentaciones van a continuar y Él va a tratar de hacernos caer y va a buscar cuál es nuestra debilidad. Y nosotros muchas veces sabemos cuáles son nuestras debilidades. Señor, dame fuerza, por favor. No me dejes caer en tentación. Y esa es la parte que muchas veces dejamos al lado. Yo puedo, ¿no? Porque es que yo soy fiel, yo soy fuerte. Fuerte. ¿Qué tan fuerte es usted? ¿Qué tan fuerte soy yo? No estamos lidiando con alguien débil, estamos hablando con el príncipe de este mundo. Tenemos que tener cuidado. Entonces leemos acerca de Usías siendo escogido como rey, que en los primeros años él mostró habilidades de liderazgo fuerte y piadosas cuando se dejaba guiar por el Señor. En ese versículo 4 y 5 de ese capítulo 26 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y persistió en buscar a Dios, y dice, y él le prosperó. Palabras clave, persistió. No solamente que él oraba de vez en cuando, Señor, hoy me puedes ayudar, y después iba a hacerlo. Oh, no, déjame orar. No, él persistía, él era constante, consistente, buscando la dirección del Señor. Y de igual manera tenemos que ser nosotros. Tenemos que persistir en buscar a Cristo consistentemente. Ay, es que está ahorita ocupado, la verdad que no tengo ni tiempo. La primera excusa que oigo a menudo es que no tengo ni tiempo. Yo, el primero que lo digo soy yo. Perdón. Las otras noches llego a la casa, el viernes creo que fue, y por alguna razón esa noche había un tumulto. El ruido era inconstante, y yo miro a Laura, la pobre, ella y Verónica estaban que si la soplaba se caían del cansancio. Y estaban los niños, y estaban a televisión, Brielle, la nieta, y Matters, el nieto. Parece que les habían metido 2 baterías extras en la espalda. Esos muchachos estaban que no paraban, corriendo, disfrutando. Ellos estaban teniendo tremenda lección. Y yo me siento, y Laura me mira, y yo digo, ¿qué?
Y dice, sí, pero es que, digo, no me estoy quejando, es simplemente observando lo que está sucediendo. Y yo, sentado ahí, yo decía, esta casa se va a caer. Pero es simplemente lo que está sucediendo. Y traigo ese ejemplo porque así muchas veces son nuestras vidas. El tumulto del trabajo, de la familia, de aquello, de lo otro, la responsabilidad, es como que el cielo se va a caer. Y uno dice, yo no tengo tiempo. Si Cristo estuviera parado aquí al frente, le podemos decir, yo no tengo tiempo para usted. ¿Quién se atreve? Y ese es el problema. No lo vemos, así que podemos decir la excusa. Pero la palabra dice que Él está aquí con nosotros hoy. Entonces, no hay excusa. Es nuestra naturaleza el ponerlo al lado y dejar que este tumulto que es la vida controle nuestra forma de ser en nuestra relación con Él. Tenemos que tener cuidado en cuanto a eso. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y persistió en buscar a Dios. Tenemos que ser persistentes en buscar a Cristo. Y muchas veces es simplemente decirle, te necesito. Te necesito porque estoy agotado. Te necesito porque no puedo más. La responsabilidad, la vida, lo que sea, me está dando tremendo golpe. Te necesito. No es dar un discurso de una hora, es simplemente expresar lo que tenemos adentro y expresarlo confiando en que Él va a responder. Amén. Cuando vemos la actitud de Usías, vemos que él tenía un buen entendimiento de quién era Dios y su necesidad de depender en Jehová para que su reinado fuera próspero. Él nos da una visión de 16 años diciendo, yo no puedo hacer esto. ¿Qué sé yo hacer de un rey yo aquí? Señor, yo te necesito. Señor, guíame, Señor. Él hizo lo correcto en ese momento. Él acudió a su Dios. Y esto nos debe hacer ver qué es importante, qué tan importante puede ser nuestro testimonio, como fue el testimonio de su padre. Él hizo como vio en su padre en algún momento de su vida. Y la influencia que ese padre tuvo en su hijo, donde él decidió, yo quiero continuar lo que él hacía, al menos al principio. Nosotros también influenciamos a otros. Y no solamente a niños, a jóvenes y adultos. ¿Cuántas veces un adulto no nos ha influenciado de una forma positiva o negativa? No debemos subestimar lo que otros puedan tener, afectarnos en qué forma. Pero más importante, cómo yo puedo influenciar a un joven o un niño en una forma positiva en los caminos del Señor. Uno nunca sabe qué ellos van a recordar y cómo los va a afectar. El joven Usías demuestra una gran madurez espiritual al reconocer la importancia de tener una relación íntima con Dios. Nosotros de igual forma debemos de reconocer la importancia de nuestra dependencia diaria en Cristo. No cada otro día, sobre lunes, miércoles y viernes. No a las 5 de la mañana, hasta el otro día, constantemente. Tenemos nosotros ese entendimiento. Y eso nos lleva al punto de cuál es mi relación con mi Señor. ¿Cuál es mi relación con Cristo? ¿Es un amuleto de buena suerte? ¿O es el Señor de mi vida? Eso viene con el crecimiento. Observemos que de igual manera que
que Usías dependía del Señor, el Señor no ignora a aquellos quienes fielmente le buscan. En el versículo 5 se nos dice que debido a la fidelidad del rey, Jehová lo prosperó. El Señor derramó sus bendiciones sobre el rey y sobre su reinado. Dices, Usías era entendido en visiones de Dios. Entendido en visiones de Dios. El Señor le dio el beneficio de entender cuál era la voluntad de Dios para él. Y se comunicaba directamente con él. Jehová lo estaba guiando personalmente. Y Usías tenía el privilegio de entender lo que el Señor le estaba diciendo. En la manera que se lo estuviera diciendo, sea a través de sueño o sea como sea. Él era entendido en lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Cuántas veces yo quisiera oír la voz del Espíritu Santo? Dani, haz esto. Ve aquí. Lleva aquel. Trae para acá. Que yo literalmente oyera esa voz diciéndome, esto es lo que tú quieres, quiero que tú prediques este domingo. Ciertamente me lo dejas saber de diferentes maneras. Pero muchas veces no prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Pensaban, no, mira qué casualidad. No solamente era entendido en visiones de Dios, él por su fidelidad fue prosperado. Versículo 2 dice, edificó a Elor la ciudad y la restituyó. Versículo 7, venció a los filisteos, los árabes y los amonitas en el campo de batalla. Un muchacho de 16 años, ¿no? Versículo 8, recibió presentes de sus enemigos y obtuvo gran fama. Versículo 13, tiene un ejército poderoso, más de 300,000 soldados listos para la batalla. Y los versículos antes dicen 2,500 líderes para las divisiones de los soldados. El Señor lo prosperó. 300,000 soldados, un ejército. Piensen en la época de la cual estamos hablando. 300,000 soldados es mucho hoy. Imagínense entonces en esa época. El hombre tenía fama. Al hombre lo respetaban. Tenían el poder de su ejército. El Señor definitivamente lo había prosperado en todo sentido de la palabra. Y su reinado había crecido y había adquirido riquezas, bendición sobre bendición sobre bendición. Pero no podemos mirar los números, las riquezas, el crecimiento, la autoridad y poder como las bendiciones. Simplemente eso. Y ese fue su error. Él miró todo esto y decía, mira lo que tengo. Salomón, mira lo que tengo. Y después terminó diciendo vanidad de vanidades. Porque no es el dinero, no son los lujos, las posesiones, la autoridad o poder. Es la relación con Dios, la gran bendición. Él recibe porque Él fue fiel. Nosotros recibimos si somos fieles. Pero yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Pero tenemos paz, tenemos salud, tenemos familia, hermandad, trabajo. Hermano, ¿qué más le hace falta? Bueno, en mi casa estamos apretados. Está bien porque no tenemos frío. Miremos las bendiciones del Señor por lo que son. Vienen de Él. Una vez más, el Señor bendice a los que sinceramente le buscan. Cuando acudimos a Él
Él es fiel en cumplir con sus promesas. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Fíjense cómo comienza. Conoce que Dios es Dios. Pero no solo que es Dios fiel, dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel a los que son fieles a Él. Salmos 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. No hay límites. No hay límites para Él. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Tenemos que entender lo que ese versículo significa. No es que no vayamos a sufrir. Pero mira, Él dice nos guardará del mal. Y yo estoy sufriendo, ciertamente. Pero Él dice que nos guardará, en que nos va a dar lo que necesitamos para poder resistir, para poder pasar. Cuando somos fieles al Señor, Él es fiel a nosotros. Podemos acudir a Él con nuestros pesares, dudas, dificultades, preocupaciones, conflictos y sufrimientos. Él suple la paz y tranquilidad que necesitamos en medio de la tormenta. El Señor es fiel. Una y otra vez vamos a través de la palabra y encontramos ese hecho. Él cuida, Él protege, Él suple, Él restaura, Él levanta, Él da paz y tranquilidad, no como el hombre la da, pero como solamente Él la puede dar. Pero a la misma vez que el Señor bendice el siervo fiel, nuestro Dios es justo y no tolera el orgullo, la arrogancia y la rebeldía, y a los tales los reprende. Volviendo a Deuteronomio, el próximo versículo de ese capítulo 7, versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. En persona le dará el pago. El Señor va a ejercer disciplina personalmente. No dude ese hecho. Si usted es desobediente, cuando el cocotazo venga, viene de arriba. Y hermanos, el Señor tiene una mano grande. Debemos tener cuidado. Y ese fue el caso del rey Usías. Desafortunadamente, al igual que muchos otros antes que él, el rey permitió que la fama y el poder lo corrompieran y pensara que los logros fueron debidos a él. Y el versículo 16 lo dice claramente: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y ahí concluye: su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová su Dios, el mismo que le había dado todas las bendiciones, todos los logros, todas las riquezas, todo el poder, toda la autoridad, el que se lo había dado. Él se rebela contra él y entra al templo sagrado de Dios para quemar incienso. Y uno puede decir: sí, pero lo que está es yendo al Señor. No, hermanos, tenemos que entender nuestra posición, nuestro lugar. Hay que respetar el orden establecido por Dios. Y él falló. Y ese versículo 16 nos dice que debido a su orgullo, Usías se rebela contra Jehová y se comportó en forma deshonrosa hacia Dios, quemando incienso dentro del templo, lo cual era la responsabilidad de los sacerdotes. Su pecado era que él estaba invadiendo el oficio del sacerdocio, y el sacerdocio había sido establecido por el Señor. En realidad, lo que estaba al fondo de su pecado era el orgullo de su corazón. Yo soy el rey, y como rey yo puedo hacer lo que me dé la gana.
Yo quiero quemar el incienso al Señor. Yo le quemo incienso al Señor. Y si vamos y entendemos ahora lo que está pasando en su mente, ese es mi templo. Y yo voy a entrar al templo. Y ahí vemos cómo el orgullo y la corrupción empiezan a comerse a ese hombre. Y en lugar de levantar el nombre de Dios en agradecimiento por todo lo que había hecho por él, Uzías decide volverse más allá de lo permitido por el Señor, quemando incienso en el sagrado templo de Dios. Las decisiones que el rey ahora estaba tomando demostraban el cambio de carácter. Cambió de un hombre humilde y fiel a las ordenanzas de Dios a un hombre ciego por el orgullo. Antes él tenía entendimiento de las visiones de Dios, ahora estaba completamente, no solamente ciego a las visiones, pero ciego a la soberanía de su Señor. Y esto es una gran enseñanza para nosotros también. En ningún momento debemos de tomar la actitud o pensar que nuestros logros son debido a nuestra capacidad o habilidad. Por el contrario, debemos de siempre reconocer que todo lo que somos y logramos lo hacemos por la gracia de Dios. Estamos aquí porque Él lo ha permitido. Vivimos un día más porque Él nos lo ha concedido. Disfrutamos de un alimento más porque Él lo ha suplido. Cuando usted se acostó anoche en esa cama, ¿quién le garantizó que iba a abrir los ojos al otro día? Solamente Cristo. Él nos da la salud, las fuerzas, los conocimientos, la sabiduría, energía y poder para lograr hacer lo que hacemos diariamente. Por más sencillo o complicado que sea, si cumplimos con eso es porque el Señor nos lo ha permitido. A Él sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén. Y ahí fue que Él falló. Él olvidó eso. Él se le olvidó que la honra y la gloria es de Dios y solamente de Dios. Y en el caso de rey, su orgullo fue tal cuando los sacerdotes, porque él entró sí, pero fíjense, los sacerdotes, el sumo sacerdote acompañado por 80 sacerdotes más, se le paran de frente. Rey, por favor, a lo mejor no usaron por favor, dijeron otra cosa, pero lo confrontaron, le dijeron, lo que se estás haciendo está mal, no sigas, no hagas, estás ofendiendo a Jehová. Versículo 17 al 19. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones, ¿qué? Valientes. ¿Por qué nos tienen que decir varones valientes? Ellos eran sacerdotes, pero ¿a quién se le estaban enfrentando? Al rey, con un ejército de más de 300,000 soldados. El mismo rey que otras naciones respetaban y temían. El mismo rey que había vencido a sus enemigos. 81 hombres se le paran de frente al templo. Sí, tenían que tener valor, porque estaban poniendo sus vidas a riesgo. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Fíjense lo que le está diciendo el sacerdote o los sacerdotes. Primeramente, esta no es tu función.
Tú eres gobierno. Nosotros somos la religión, la espiritualidad. Tú no fuiste consagrado, tú no fuiste escogido, ordenado, preparado, purificado, santificado para llevar a cabo esta obra. Por lo tanto, tú ni deberías estar aquí. Sin embargo, nosotros sí lo somos. Y tercero, si lo haces con los mejores deseos de tu corazón, con las mejores intenciones que tengas, dice ahí, esto no va a ser de obra para Dios. Y eso es extremadamente importante, porque el que yo piense que esto es bueno, y lo hablo de buenas intenciones, no quiere decir que el Señor lo acepte de esa manera, si no lo estamos haciendo en la forma correcta, adecuada. El Señor establece el orden. Nosotros simplemente tenemos que obedecerle a Él. Versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? De ira. ¿Quiénes son ustedes para decirme a mí que yo no puedo hacer esto? Él no apreció el consejo o la reprensión. Yo soy el rey. Yo soy el pastor. ¿Quién es usted para decirme a mí cómo enseñar? El orgullo del hombre interpone y ciega al hombre. Seas presidente, vice, el título que usted quiera ponerle. Cuando el orgullo se pone entre medio, ese título deja de ser y pierde el valor que tenía ante los ojos de Dios. Y se llena de ira. En vez de prestar atención a lo que se le estaba diciendo, él no estuvo dispuesto a oír el consejo o a aceptar la reprensión de parte de los sacerdotes. Por otro lado, la actitud del cristiano, cuando alguien le trae a su atención algún error que haya cometido dentro del contexto de amor y restauración, obviamente. Hermano, si alguien se le acerca y le dice, hermano, hermana, noté esto, quizás no ponga la pared, no se ponga los guantes, no se prepare para la guerra. Por el contrario, en vez de resistir y rechazar, debemos de prestar atención y aprender. Aquí nadie es perfecto. Pablo lo dijo, el mayor pecador soy yo. Y se estaba comparando. El mayor pecador soy yo. Y ciertamente voy a cometer errores. Y tengo que estar dispuesto humildemente a oír a aquel que me reprenda en amor y aprender de ese error, para, con el favor de Dios, no volverlo a cometer. Nos dice el relato que como resultado de su actitud, de su arrogancia, de su ira, el Señor lo castigó inmediatamente. El versículo 21, bueno, el 19 continuando dice, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. ¿Qué? ¿Tú quieres quemar incienso? No, el que te va a quemar soy yo. Y la lepra no le salió en un dedo, no le podía ponerla en guantes, no, en la frente. Públicamente todo el mundo la ve. Versículo 21 dice, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa, ¿dónde? Apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Al final de su vida, Uzías dejó un legado vergonzoso y fue completamente excluido
del pueblo hasta su muerte. Un triste final después de un comienzo prometedor. Llegó a la cumbre y terminó en la tumba. Desgraciado por el orgullo. La caída de un siervo. Y hermanos, ahí es que tenemos que comenzar. Todos somos siervos. Usted podrá tener posición, responsabilidad y título, pero ante el Señor todos somos siervos. Y siervo implica humillación, humildad y servicio. Que nunca llegue a su mente que porque yo soy esto merezco algo. Ninguno de nosotros merecemos nada. El Señor nos ha concedido todo, comenzando con nuestra salvación. Entonces las preguntas son: ¿cómo nos van a recordar las futuras generaciones? ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿Qué dirán de nosotros cuando ya no estemos aquí? ¿Nos recordarán como hombres y mujeres que persistíamos en buscar a Dios para todo? Cuando hablen de nosotros, podrán decir que éramos personas que hacíamos lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué ejemplo o testimonio le estamos dando a la próxima generación? Y en esta mañana el propósito es, y la exhortación es, que debemos de autoanalizarnos, cada uno de nosotros, en relación a esas preguntas. ¿Es mi relación con Cristo, personalmente, individualmente, algo fundamental en mi vida diaria, o estoy perdiendo bendiciones debido a mi orgullo? Ya yo estoy muy viejo para que me digan algo. En los ojos del Señor usted está viejo. El Dios eterno. Y ahí es que la mente y el hombre empieza: no, pero es que ya yo estoy... No, hermano. Un día es como ¿qué? 1000 años en los ojos de Dios. Ni las primeras 3 horas hemos pasado. Mantengámonos enfocados en la relación con Cristo. Que este relato nos ayude a tomar la decisión de hacer un mayor esfuerzo en buscar determinadamente, constantemente a Dios, para que se convierta en una prioridad en nuestras vidas. Concluyo con las siguientes palabras y espero que sirvan de motivación diariamente hasta que lleguemos a su presencia. Apocalipsis 2:10 dice: no temáis en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Santo, santo, santo eres tú, Padre. Los ángeles lo declaran en los cielos y nosotros lo declaramos aquí en la tierra. Santo, santo, santo eres tú. Damos gracias una vez más por esta oportunidad de reunirnos aquí en tu nombre, de compartir los unos con los otros, sabiendo y entendiendo que la única razón por la cual estamos aquí es porque tú lo has permitido. Tú eres Dios y Señor de nuestras vidas. Tú cuidas, proteges y suples diariamente. Tú también nos das la oportunidad de guiarnos si prestamos atención. Y ahí queremos llegar. Padre, que este relato nos sirva de ejemplo de cuáles son las circunstancias, las consecuencias cuando dejamos de prestar atención, cuando nos alejamos de ti, cuando te ignoramos o aún peor nos rebelamos en contra tuya. Líbranos, Padre, de las tentaciones que nos puedan hacer caer, que nos descarríen del camino.
Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en tu camino. Y cuando tropezamos, cuando caemos, Padre, que la iglesia esté dispuesta a dar una mano y ayudarnos a levantarnos una vez más. Que busquemos amarnos unos a los otros como tú ordenaste. Pero sobre todo que busquemos glorificarte a ti a través de nuestras vidas. Que podamos dejar un legado que sea honroso y de gloria a ti. Y que las próximas generaciones, cuando miren hacia atrás, vean a hombres y mujeres que te representaron aquí en la tierra honrosamente, dándote a ti la gloria y la honra en todo y por todo. Que tú seas el centro de nuestras vidas en todo momento. Y cuando fallamos, ayúdanos a ser restaurados y volver. Humildemente pedimos perdón. Perdón por ignorarte, por no prestar atención. Padre, tú eres Dios y no hay más. Y miramos hacia ese día y anhelamos en el momento en que tú nos des la corona. Gracias por amarnos en la forma que nos amas. Y que podamos nosotros de igual manera amar a otros. Esto pedimos en el bendito y santo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús.